Acudir a esta conferencia de prensa. Estamos acá representantes del colectivo de organizaciones sociales del tercer examen periódico universal de El Salvador. Como es sabido, este es el tercer examen que El Salvador está presentando, nada menos que el lunes 4 de noviembre, el próximo lunes, representantes, una delegación del Estado salvadoreño va a estar presente en Ginebra, examinando el examen que se ha presentado. Este examen se presenta cada 4 años y medio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Las personas acá presentes hemos venido desarrollando un proceso de seguimiento al examen periódico universal desde 2014, en ocasión de haberse celebrado el segundo ciclo del EPU. En esa oportunidad, El Salvador recibió 159 recomendaciones, de las cuales no ha cumplido más que 20 recomendaciones. Y si es un examen, este colectivo es de la conclusión de que El Salvador sale aplazado en materia de derechos humanos. Y estamos realizando este evento este día porque queremos llamar la atención de los medios de comunicación, de la población salvadoreña en general, para que esté pendiente de ese examen que se va a desarrollar en Ginebra, el cual va a ser transmitido por vía internet, y nosotros como colectivo vamos a estar haciendo también una transmisión simultánea ese día, a los efectos de que se conozca cómo los estados están examinando El Salvador en materia de cumplimiento de derechos humanos. Para eso nosotros como colectivo hemos elaborado un conjunto de informes, uno que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, otro con los derechos civiles y políticos, otro lo hemos elaborado en materia de libertad de expresión, en la situación que están pasando los periodistas, las defensores de derechos humanos, un informe especializado en materia de temas indígenas. Y acá quienes representamos instituciones que son especializadas en distintas áreas. Para el caso tenemos a Angélica Cárcamo, que es de ARPAS y también es presidenta de APES, Bianca Rodríguez, que es presidenta de Concavistrans, Miguel Dueñas, que es de Azafocais, el tema de niñez, juventudes, Miguel Edgardo Mira de SEICOM, que trabaja el tema de agua y minería transfronteriza, industrias extractivas. Estos y otros temas han sido presentados en el examen periódico universal y cada una de las organizaciones ha presentado recomendaciones que esperamos que los estados recojan y se las hagan al Estado salvadoreño para que mejore la condición del cumplimiento de los derechos humanos acá en el país. Puedo dejar acá a los compañeros y a las compañeras. Saúl, solo antes, sí, me gustaría que me explicara un poco para que la gente entendiera un poco el contexto de qué se trata este examen, quién va en representación de El Salvador, quiénes están, quiénes examinan, quiénes son los que ponen estas recomendaciones, para que se entienda un poco más. ¿Cómo no? El examen periódico universal EPU es un mecanismo reciente del sistema de protección universal de los derechos humanos. Se diferencia de otros tipos de informes que tienen que ver con el convencionalismo, es decir, el cumplimiento de los convenios o tratados internacionales que ese sistema de protección da. Este es un proceso más político, porque quienes examinan a cada uno de los estados son los otros estados que integran el sistema universal de protección de los derechos humanos. Son 193 estados en total. No obstante, Estados Unidos se salió del Consejo de Derechos Humanos y por lo tanto ahora son 192 estados. ¿Quiénes son los que van a analizar al Salvador? No todos los estados, sino aquellos que en su país cumplen con la recomendación que le están exigiendo al Estado de El Salvador. Para decir algo, si un estado X está exigiendo a El Salvador que se respete los derechos de las personas LGBTI, quiere decir que su Estado es respetuoso internamente de esos derechos. Entonces, nosotros hemos hecho un proceso de visita a representaciones diplomáticas tanto en Ginebra como acá en El Salvador. Hemos identificado esas representaciones diplomáticas que consideramos que van a hacer esos llamamientos al Estado de El Salvador. Y también hemos hecho un informe de seguimiento de medio término, cómo el Estado salvadoreño
cumplió o no cumplió esas 159 recomendaciones. En cuanto a la representación, a la delegación que va a estar en Ginebra el lunes 4, no tenemos conocimiento. Y eso a nosotros nos preocupa grandemente porque son dos elementos fundamentales. Uno, no hemos tenido conocimiento, ni los medios de comunicación, ni tampoco la población en general, del informe que el Estado salvadoreño ha elaborado. Creo yo que lo debieron haber promocionado. Incluso el mecanismo del EPU es una obligación de los Estados, parte del sistema de protección universal, de promover el conocimiento con la población. Y tampoco se sabe quiénes representan al Estado salvadoreño en ese examen a realizarse el lunes. Yo creo de que el gobierno, el Estado salvadoreño, debería de transparentar esa participación para que se conozca quiénes son los representantes. En experiencias previas tampoco se ha tenido el conocimiento de quienes representan a El Salvador y por lo tanto no hemos tenido el espacio como para preguntar cuál es la postura del Estado salvadoreño. Debo de aclarar que ese examen no es solo para el gobierno, no solo para el órgano ejecutivo, sino para los 3 órganos fundamentales del Estado y también para las otras instituciones independientes como el Ministerio Público y otras. Saúl, bueno, también alguien más, sí. Si quiere. ¿Cuáles son los puntos que se han cumplido y cuáles son, por ejemplo, algunos puntos importantes, porque son muchos de los que no se han cumplido? Yo podría citar quizás lo que se ha cumplido, porque nos hemos dado como colectivo el trabajo de identificar algunos aspectos que se han cumplido. Pero, como hemos dicho, El Salvador, a juicio de este colectivo, sale aplazado en cumplimiento de derechos humanos. Estamos hablando de que es un examen, son 159 recomendaciones y decía que no llega ni a 20 el número de recomendaciones que se han cumplido. Entre las que se han cumplido es, por ejemplo, la ratificación del Estatuto de Roma, la aprobación de ley contra la trata de personas. Se levantaron las reservas a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También se declaró inconstitucional la ley de amnistía. Aunque esto tiene todavía materia pendiente, pero la declaratoria de inconstitucionalidad se cumplió. También se adoptó un plan nacional sobre la resolución del Consejo de Seguridad relativa a las mujeres. De estas 5 que nosotros identificamos que se cumplieron totalmente, vemos de que lo que hacía falta era voluntad política y que las argumentaciones que se daban para no ratificarlo obedecía a esa falta de voluntad política y no era cierto de que el Estado no tenía recursos para poderlo hacer. Como podemos ver, acá también hay una responsabilidad de los otros órganos, como el órgano judicial en cuanto a la ley de amnistía, a la Asamblea Legislativa en cuanto a aprobar una ley, un tratado, ratificar un protocolo, etcétera. Y también hay deudas pendientes que yo creo que podríamos compartir acá también con quienes están acompañando este panel. Respondiendo a su pregunta, en sí el examen periódico universal no es vinculante para el Estado de El Salvador. Sin embargo, está amarrado a todas las convenciones y tratados que El Salvador ha ratificado y es firmante de estos. Sin embargo, por ejemplo, si hay una recomendación enmarcada en la no violencia contra la mujer y la CEDAW lo tiene, entonces el Estado de El Salvador tiene que responder no solo a la CEDAW, sino también al examen periódico universal. Aunque, como le decía, aunque el examen periódico universal no es vinculante para el Estado, pero está amarrado a todos los tratados del cual El Salvador es firmante y ha ratificado. En el caso del derecho de acceso a la información, si bien ustedes recordarán que se aprobó una ley de acceso a la información pública, que también cuenta con un reglamento, lamentablemente en los últimos años hemos visto con preocupación un retroceso en cuanto al cumplimiento de la aplicación de la ley. Hay muchos ciudadanos, muchos periodistas que están solicitando información a las oficinas de acceso a la información pública de las instituciones en el Ejecutivo, en el órgano legislativo y judicial, pero la cantidad de información o de respuesta de estas instituciones es poca o nula. De hecho, recientemente, de cara al nuevo gobierno en el órgano ejecutivo, se eliminó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y
las solicitudes de acceso a la información que hacen muchos periodistas, al menos que se están registrando por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que también está haciendo solicitudes de acceso a la información pública, hay información de carácter oficiosa que está siendo negada y se está declarando como inexistente, por ejemplo, y que obliga a las instituciones a las que se les niega la información o las personas a acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública, que hoy por hoy, como ustedes saben, no tienen el presupuesto necesario para poder dar espacio a toda la cantidad de denuncias o de inconsistencias que se están sintiendo por parte de estas entidades que se niegan a brindar información. Nos parece que ese es un retroceso y es algo que se debería trabajar no solo desde el Ejecutivo, donde hoy por hoy se están canalizando la mayoría de denegaciones de acceso a la información, sino también del resto de entidades del órgano judicial y también del órgano legislativo. Por otro lado, también pedimos garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa. El Salvador ha tenido un retroceso en el respeto a los derechos de las y los periodistas. El informe de Reporteros Sin Fronteras nos coloca en la posición número 88, por ejemplo, o sea, una posición nada buena para nosotros y nosotras en El Salvador. Estamos teniendo aumento de casos de restricciones a periodistas en coberturas de violencia. Enfrentamos situaciones en las que autoridades de seguridad pública le exigen a los periodistas a que borren información que está relacionada con hechos de violencia. Es algo que no puede seguir ocurriendo. Estamos enfrentando también amenazas y vulneraciones por parte de las pandillas y que no hay protocolos de atención hacia las y los periodistas. Y por otro lado, hay otro tema que también nos preocupa mucho y es el tema de la precarización que se está dando hacia las periodistas en El Salvador.